Listo, entonces vamos a comenzar con el abordaje de la sepsis. Yo tengo enfrente mío a un paciente. ¿Cómo voy a abordarlo? ¿Tiene sepsis? ¿No tiene sepsis? ¿Qué voy a hacer con él? Entonces, hay cuatro pasos básicos en el abordaje del paciente con sepsis. Uno, identificarlo temprano. A esto es lo que más, las campañas más le han puesto la ficha. Ustedes cada vez que leen una guía, esto es lo que más ha cambiado, esto es lo que más las guías promueven, porque aunque usted no sepa el resto de aquí en adelante, por lo menos usted identifica poder llamar a alguien que sí sepa hacer esto. Entonces, eso es muy importante. Hay que saber evaluarla. Esto es muy importante y ahí vamos a ver cómo se diagnostica y cómo y qué le pedimos. Em, Después, cómo lo voy a manejar, que eso hace el manejo, que es un manejo que va conjunto, tanto una parte de reanimación como una parte de antibiótico terapia. Y después, en algún punto de aquí, si eso se puede inicialmente, pues perfecto, si no, después el control del foco. ¿Listo? Esta gráfica creo que tendría que ponerlo un poco diferente. Pero bueno, y vital, toca hacerlo con bastante rapidez. El tiempo importa mucho. Y eso creo que tengo unos artículos más de eso más adelante. Entonces, identificación. Queremos identificar lo mismo, como ya definimos que es sepsis, al paciente que está malo. A ese es el paciente que queremos identificar. La guía que propone para hacerlo, esta medida que salió hace poquito, relativamente, que se llama el QuickSOFA. El QuickSOFA es una escala bastante sencilla que mira solo tres criterios. Dos son signos vitales y uno es pues, el estado mental. Entonces, primer criterio, una frecuencia respiratoria mayor de 22. Eh, Ojo, no se confundan. Yo lo que he visto, por lo menos en términos de parciales o en términos de revista, es que cuando comenzamos a hablar de escalas, la gente se confunde sobre todo en esta parte. Por ejemplo, en el CURB, que el CURB es la parte de neumonía, no es 22, sino que es 30. ¿Listo? Entonces, como para un tip. Em, la presión sistólica aquí es menor de 100. ¿Listo? Y lo mismo, no confundirse con SIRS. Por ejemplo, en SIRS, acuérdense que es mayor de 20 aquí. Por ejemplo, ellos no miran la sistólica, sino que miran la frecuencia cardíaca. Y alteración del estado de conciencia, aquí se mide con un Glasgow. ¿Listo? Mucha gente piensa que es un mini mental, pero aquí es con un Glasgow. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Usted a todo paciente que tenga, no importa lo que usted piense, no importa el diagnóstico, no importa. Todo paciente usted esta escala la debe tener en el subconsciente. Es muy fácil de acordarse. Son cosas muy obvias y en verdad es muy sencillo. Entonces, usted va a hacer esa escala, usted va a tenerlo en cuenta. Y si su paciente tiene dos o más de sus criterios, usted tiene que decir, este paciente yo creo que puede, y esa es la palabra, y eso no lo puedo enfatizar lo suficiente, puede tener sepsis, ¿listo? Error frecuentísimo. La gente piensa que con el Quicksofa se confirma la sepsis. Eso es falso. Él puede tener sepsis, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que hacer con un Quicksofa mayor de 2? Pedirle un SOFA. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí a hacer la escala que es. Cuando ya identificamos, hagan de cuenta como un tamizaje, ahí sí pasamos a evaluarlo con los criterios diagnósticos puntuales. El Quicksofa inicialmente parecía lo mejor, parecía que identificaba de una manera parecidamente sensible a los SIRS y con una especificidad mucho más alta a las personas con sepsis. Pero eso se ha evaluado pues a posterioridad y nos hemos dado cuenta que no tiene tan buen correlato en algunas ocasiones. La primera ocasión con la que los mismos autores se dieron cuenta es en UCI. En la UCI estos criterios no tienen tanta utilidad. Entonces en la UCI probablemente no sea un buen sitio para guiarnos por esta escala puntualmente. Em, Adicionalmente, luego fueron saliendo estudios que decían que el Quicksofa versus otras escalas no tenía un rendimiento tan bueno como se pensaba inicialmente. Y ellos lo compararon con otras escalas, por ejemplo aquí con el SIRS, y se dieron cuenta que el beneficio que nosotros pensábamos inicialmente tampoco de pronto era tan bueno e incluso en algunas ocasiones podía favorecer al SIRS. Pero en general es lo que hacemos en estos momentos. Nosotros siempre tenemos que sospechar la sepsis. Si usted lo quiere hacer con el Quicksofa, SIRS, con lo que sea. Pero si usted sospecha que el paciente enfrente suyo, usted tiene una chance de que le vaya mal, a ese paciente sería bueno, pues claro, todo esto dentro del contexto del paciente infectado, hágale un SOFA. Em, entonces, chun, 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 listo.
Entonces hágale un sofá. Entonces, ¿qué es el sofá? Es esta escala. Esta fotico es muy famosa, la gente nunca se pone a mirarla como puntualmente, pero es muy famosa. Y lo que hace esta escala es darnos una serie de factores que vamos a ver, que miran sistema por sistema. Entonces, sistema respiratorio lo mira la PAFI, el índice de Kirby. La parte coagulatoria miramos las plaquetas. La parte hepática miramos solo la bilirrubina. La parte cardiovascular miramos la tensión arterial media. Miramos la escala de Glasgow para el estado de conciencia. Y la creatinina y gasto urinario para la parte renal. Em, y lo que hacemos es que a cada uno de estos, dependiendo de qué tan grave estén, le demos un punto. Entonces, primera falla que la gente hace. Cuando ve el sofá, piensa que solo podemos tener puntaje 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces la gente dice, ok, entonces la PAFI me dio aquí, las plaquetas me dieron acá, la bilirrubina me dio acá, cardiovascular me dio acá, central aquí y me invento y este medio acá. Entonces tiene un sofá de 3 porque el criterio más severo es este. No, así no es como se hace. Eso es una aclaración que está pues en las guías, pero igual es importante tenerlo en cuenta. La parte como operacional, uno lo que hace es sumar cada punto. Entonces aquí tiene un punto, la PAFI, aquí tiene otro punto, aquí tiene 3 puntos, entonces iría 4, aquí tendría otro 5, aquí tendría 7, después 8 y finalmente termina con 10. Entonces este paciente tiene un sofá de 10. ¿Por qué es importante el puntaje? Porque el puntaje me habla de qué tan mal está el paciente. Y el SOFA, a diferencia de otras escalas que hay, el SOFA tiene un cambio sobre el tiempo. Entonces yo puedo calcular el SOFA de entrada, que me salgan 10, y yo, por ejemplo, puedo calcular el SOFA a las 24 horas. Y si el SOFA disminuyó, por ejemplo, a 5, eso habla de pronóstico. Y hay algunos artículos, no son muy grandes esos artículos, aquí no incluye ninguno, que miran que lo podemos decir así como una depuración, una disminución de la escala del SOFA, tiene un buen correlato con el pronóstico. La gente que más baja, la gente que, por decirlo así, mejora más rápido, le va mejor. Pues es algo que nosotros en realidad ya sabíamos, pero chévere que hayan artículos al respecto. ¿Qué es lo clave? La gente mira el sofá y dice, ah, ok, listo, ya entendí que es el sofá. Pero lo clave es, más que aprenderse, porque yo no le veo utilidad a aprenderse, entonces que menor a 400 es uno, menor a 300 es 2. Eso me parece que sobra. Ustedes tienen la tabla y la pueden buscar por internet. Lo que sí no se les puede olvidar es qué van a pedir. Entonces, cuando ustedes sospechen, por la razón que sea, Quick Sofa, Sears, y vayan a pedir un sofá, para hacer la escala del sofá, tienen que pedir gas arteriales para la parte de la PAFI, hemograma, si el hemograma, hay algunos hemogramas, hay 6 tipos diferentes de hemogramas que no traen las plaquetas, entonces asegúrense que el suyo traiga plaquetas, ¿sí? Hay algunos sitios que solo miden las plaquetas, ambos son válidos, pero pues el hemograma nos da más información en otros aspectos. Un panel hepatobiliar, si no tienen o en su hospital pues solo miden las bilirrubinas, eso también está bien, y función renal. Mm, Ahora, ¿qué cosas son claves? Y esto sí no se dice tanto en las guías, o lo dicen de una manera muy ligera. El SOFA en pacientes que tienen enfermedades crónicas que afectan estos criterios, lo que nosotros vamos a guiarnos va a ser por un cambio del SOFA. Entonces, me explico. Llega un paciente, en una neumonía y el paciente tiene de base una cirrosis, ¿sí? Y el paciente de base maneja una bilirrubina normal para él de 2. Entonces la localizamos aquí. Si ese paciente yo lo entro y yo le saco efectivamente los paraclínicos del sofá y él tiene un foco infeccioso que es la neumonía. Si yo le hago la escala, solo por su condición de base tiene un sofá de 2, entonces tiene sepsis. No, porque en este tipo de pacientes, cuando yo ya tengo de base una alteración en el paraclínico que me lo eleva, lo que yo voy a mirar es el cambio. Es decir, la única manera que yo le voy a contar puntos es si de aquí, de este punto, salta a otro. Entonces, por ejemplo, para yo decir, solo mirando la bilirrubina, que el paciente tiene un SOFA de 2, tendría que pasar de su bilirrubina de 2 mínimo a una de 12. ¿Listo? Ahí yo diría, efectivamente tuvo un cambio de 2. Entonces, ojo, ¿listo? Aquí no se le contaría un SOFA de 4, se le contaría un SOFA de 2. Y la razón es porque miramos es el cambio de aquí acá. Espero que eso haya quedado claro. En algunos pacientes, y la literatura sí escribe esto, que tienen de manera una falla del órgano en cuestión, a veces ni siquiera se pide el paraclínico. Y es una manera de rajar a la gente en parciales. Porque uno les dice, mire, llega un paciente malo, infectado, que tiene falla renal crónica,
y está en hemodiálisis interdiaria. Entonces ese paciente y les piden, ¿qué le van a pedir? Entonces aparecen todas estas opciones. Eh, la opción correcta en realidad sería no pedir la función renal, porque no me va a dar información. Incluso me puede llegar a confundir. Una creatinina que uno puede llegar a encontrar en un paciente que ni siquiera tiene sepsis, sino que por tener su falla renal crónica de hemodiálisis puede ser de 3-4. Entonces, si yo tengo un paciente que yo le sospecho sepsis con la situación más puntual es esa, falla renal absoluta, hemodiálisis, a ese paciente ni siquiera le voy a pedir la creatinina. Dice, ni siquiera le voy a pedir la creatinina, como para tenerlo en cuenta. Entonces, eso es muy importante. Además del SOFA, además de los paraclínicos que nosotros ya hablamos, hay otras pruebas que me gustaría hacer. Pruebas de coagulación en los pacientes que se ven muy malos. No ese paciente que está un poquito taquipnéico, un poquito de cirrosis, las bilirubinas un poquito elevadas. En ese paciente de pronto no. Pero en un paciente que es tóxico, que se va para la UCI, las pruebas de coagulación me pueden dar información precoz sobre la coagulación intravascular diseminada. Acuérdense que en los pacientes con sepsis es una complicación que consiste en una activación desordenada y muy agresiva de los factores de la coagulación que eventualmente se lo terminan consumiendo el fibrinógeno y luego comienzan a sangrar. Entonces, yo con las pruebas de coagulación lograría identificar rápidamente esta prueba. Acuérdense que en esto yo veo los tiempos de coagulación prolongados, el fibrinógeno consumido, listo, y un dímero D elevado. Eso me hace sospechar de coagulación intravascular diseminada. Voy a pedir lactato, eso me va a ser útil para reanimar al paciente. Más adelante les voy a explicar cómo se usa. Imágenes diagnósticas de acuerdo a sospecha. Entonces, si llega con tos purulenta, expectoración, le pido una radiografía. Si llega con una masa abdominal caliente, le pido una tomografía. Si llega con, no sé, alteración del estado de conciencia, rigidez nucal, le pido su TAG y luego su punción lumbar, etc. La procalcitonina es una prueba que la tengo por aquí, que ya hemos hablado, por lo menos en neumonía lo hablamos un poco. En resumen, la procalcitonina sirve exactamente en sepsis para lo mismo que sirven todas las demás infecciones y es para quitar antibióticos temprano, no para ponerlos. Uno para poner un antibiótico, la procalcitonina no me dice. Si yo la puedo tener en 500, no importa, la procalcitonina no va a diferenciar infección bacteriana y viral. Eh, en teoría suena muy bonito, pero en la práctica no ha demostrado que sirva para eso. Listo, entonces la procalcitonina de manera general no. Ahora, cultivos va a ser una parte vital en el abordaje de la sepsis. A todo paciente, literal, todo paciente que uno sospecha sepsis, le pide sus hemocultivos. Eh, uno cuántos quisiera pedir, idealmente 3, nunca menos de 2. ¿Listo? Cuando uno solo pide uno, el rendimiento es malísimo. Cuando uno pide 2, el rendimiento aumenta bastante. Cuando uno pide 3, se acerca al 90%, pero de ahí en adelante, cuando uno sube a 4 y a 5, el porcentaje de pacientes que uno coge es mínimo, es casi que despreciable. Entonces, entre 2 y 3, idealmente 3. Y encima de los hemocultivos, uno va a pedirle otros cultivos dependiendo de la sospecha del cuadro. Entonces, si el paciente llega con dolor lumbar, fiebre, puño de percusión positiva, pues le pido cultivo. Si el paciente llega con neumonía, le pido cultivo esputo. Si el paciente tiene sospecha de infección asociada a catéter, le pido unos cultivos pareados de catéter. Una herida en la piel, pues un cultivo de secreción, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta que hacen mucho en los parciales en revista y que uno ve que hacen muy mal en algunos hospitales es el famoso policultivo del paciente sin foco. Entonces llega un paciente, no tiene ningún foco, está muy malo, pero, o sea, muy malo, fiebre, etcétera, tóxico en aspecto, pero no tiene ningún hallazgo localizador, no tiene ni tos, no tiene síntomas urinarios, no tiene síntomas abdominales, no tiene nada. Entonces la gente le pegan con un escopetazo y le piden todo. Entonces le piden cultivo esputo, le piden urocultivo, le piden todo. Eso no se hace. Eso en ninguna parte de la literatura está avalado por ninguna fuente, por lo menos en adultos. Eh, por lo menos en adultos no neutropénicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si un paciente no tiene foco, lo único que se va a pedir son hemocultivos. Punto. Lo que la gente suele fallar más
es especialmente en el urocultivo, porque dicen, ay no, pero qué tal que sea oculto. No. Incluso salió hace poquito una guía de la ITSA, hablaba de cuándo pedir urocultivos. En ningún punto se le pide a un paciente que no tenga síntomas urinarios, aunque esté choqueado, urocultivo. ¿Listo? Eso no se debería hacer. Con los hemocultivos solos bastan. De los hemocultivos, una cosa que faltó decir, uno toma 10 centímetros por botella. Los protocolos viejitos decían, usted debe tomarla si va a tomar tres, de tres sitios diferentes, con lapsos diferentes de tiempo. Usualmente decían 10 minutos, entonces deje pasar 10 minutos y lo toma en otro sitio. Eso es muy protocolizado, eso es a veces difícil de cumplir en las instituciones con muchos pacientes. Entonces, con tal de que usted lo tome en sitios diferentes, aunque no espere tiempo, lo haga con una buena técnica, está bien. Tomar siempre dos aerobios y un anaerobio. El anaerobio rara vez crece algo anaerobio, pero igual se pide. Y ya. Ahora, panel de sepsis. El panel de sepsis, ustedes de pronto lo han escuchado, es básicamente un FilmArray, una PCR que se corre de varios patógenos. Y es buenísimo porque en una hora o menos en algunos sitios yo tengo identificado exactamente el patógeno. Eso no se le pide a todo el mundo porque es una prueba que es más cara de los métodos usuales. Entonces, ¿a quién me gustaría pedirle esto? A quien yo esté muy interesado en tener un diagnóstico etiológico temprano. Entonces, ¿qué pacientes son esos? Uno, inmunosuprimidos. En inmunosuprimidos, el riesgo de tengan un patógeno resistente es mayor. Entonces, me gustaría entrar a saber quién es para no perder tiempo poniendo antibióticos que no van a funcionar, especialmente ya que pues, su sistema inmune está un poquito colgado. En quien más me gustaría, en pacientes que tienen bastante riesgo de resistencia, que han estado mucho tiempo hospitalizados, contacto reciente con gente con patógenos multiresistentes, en ellos también me gustaría tomarles un panel de sepsis. Pero en el resto de pacientes probablemente no. Listo. Entonces, eso básicamente lo que hemos visto hasta ahorita es uno que hace en el abordaje inicial. ¿Qué le pide? ¿Cómo le pide? ¿Qué me voy a fijar? ¿Y cómo lo diagnostico? Vamos a ver el video aquí y vamos a pasar ahora a la parte de ahora cómo lo comienzo a manejar.